noche tranquila en Londres, y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de mi despacho. Estaba revisando unos antiguos casos cuando un telegrama llegó inesperadamente. Al abrirlo, una frase breve y urgente capturó mi atención. El tren nocturno ha desaparecido. Estación Victoria. Ayuda inmediata. No era una broma ni un simple malentendido. La desaparición de un tren completo en una ciudad como Londres era un misterio que nadie podría ignorar. Tomé mi abrigo, mi sombrero y me dirigí de inmediato a la Estación Victoria, preparado para enfrentar otro desafío que solo yo, Nick, podía resolver. La Estación Victoria estaba sumida en el caos. Los empleados corrían de un lado a otro. Los pasajeros murmuraban en grupos y la policía intentaba mantener el orden. Me encontré con el jefe de la estación, el señor Alan Croft, un hombre robusto con un rostro marcado por la preocupación. Detective Nick, gracias por venir tan rápido, dijo estrechándome la mano. El tren nocturno que debía partir a las 10 simplemente desapareció. No hay rastro de él, ni en las vías ni en las estaciones intermedias. Los trenes no desaparecen, señor Croft. Alguien lo desvió o lo detuvo, respondí observando la plataforma vacía donde el tren debía estar. Muéstreme los registros y dígame quiénes estaban en el tren. En la oficina de la estación revisé los registros. El tren llevaba 10 pasajeros, un conductor y un fogonero. Entre los nombres destacaba un diplomático extranjero, el señor Víctor Lebedev, conocido por portar documentos sensibles. También había un comerciante local, una familia de 3 miembros y un joven músico. Esto no es un accidente, señor Croft. Alguien quería algo o alguien quería ese tren. ¿Qué hay de las señales? ¿Hubo alguna alteración en las vías?, pregunté. No que sepamos, pero revisaremos de inmediato, respondió mientras enviaba un equipo a inspeccionar las vías. Caminé hacia la sala de control, donde una serie de pantallas mostraban las diferentes rutas que los trenes debían seguir. El silencio de aquel espacio contrastaba con la usual algarabía de la Estación Victoria. A lo lejos se escuchaba el chisporroteo de la estática en un intercomunicador mal ajustado. Me acerqué a un gran panel en la pared, una especie de tablero centralizado con luces que indicaban la posición de cada tren. Observé con detenimiento las rutas marcadas. Una pequeña luz roja seguía el trayecto de un tren que había salido de la estación, pero desaparecía misteriosamente justo antes de llegar a un túnel conocido como el Paso Oscuro. El Paso Oscuro, murmuré repasando en mi mente los rumores que circulaban sobre esa zona. Un lugar perfecto para una emboscada, alejado de testigos y con un acceso discreto. El jefe de la estación, visiblemente nervioso, me confirmó que no había recibido ninguna alerta de emergencia del tren. Todo parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Sin perder más tiempo, me reuní un pequeño grupo de policías y partimos en 2 vehículos hacia la entrada del túnel. Mientras avanzábamos por la carretera, la lluvia, que había estado golpeando con fuerza durante toda la tarde, estaba empezando a calmarse, dejando atrás un silencio ominoso y un ambiente cargado de humedad. Cuando llegamos, nos topamos con una vista inquietante. La entrada del túnel estaba sumida en penumbras y el eco de nuestros pasos resonaba con un tono casi sobrenatural. Los faros de los coches iluminaban el viejo cartel oxidado donde apenas se leía El Paso Oscuro. Encendimos linternas para adentrarnos claro, y el haz de luz reveló huellas frescas en el lodoso suelo de la entrada. Marcas de neumáticos, señalé agachándome para examinarlas con mayor detalle. Vehículos pesados,
quizá camiones o camionetas. Esto indica que alguien cargó o descargó algo aquí recientemente. Tal vez parte del tren o de su contenido. Mis acompañantes intercambiaron miradas de desconcierto mientras yo intentaba precisar la dirección de esas huellas. Siguiéndolas, nos adentramos a pie por un camino lateral que conducía a un bosque cercano. Las marcas nos llevaron a una valla metálica derruida en los límites de una vieja fábrica abandonada. El lugar parecía sacado de un relato gótico. Paredes desgastadas por el paso de los años, ventanales rotos y un silencio sepulcral que hacía eco de un pasado industrial que ya no existía. Empujamos la rechinante puerta principal, que cedió con un chirrido lúgubre. Dentro, nuestras linternas barrieron la oscuridad y revelaron parte de los vagones del tren. Unos cuantos metros más adelante, estaban alineados junto a una plataforma de carga, con las puertas abiertas y el interior vacío. El olor a óxido y humedad se mezclaba con el de algo más reciente, un leve hedor a gasolina y metal caliente. Aquí tuvo lugar un forcejeo. Murmuré al ver papeles esparcidos, un maletín abierto y, para mi consternación, unas manchas de sangre cerca de los restos de un asiento arrancado de uno de los vagones. Esta pelea fue reciente. El señor Lebedev mencionó documentos diplomáticos. Sin duda, ese es el objetivo. Mientras algunos policías examinaban los alrededores, me adentré un poco más en la fábrica. Al fondo, entre pilas de cajas polvorientas, escuché un ruido metálico, como si alguien arrastrara una pieza de maquinaria. Me agaché con cautela detrás de un conjunto de barriles y contuve la respiración. Allí, a pocos metros, distinguí a dos hombres gesticulando con nerviosismo. Hablaban en voz baja, aunque lo suficientemente alto para captar sus palabras. «El envío debe llegar al puerto antes del amanecer», decía uno. «Tenemos que darnos prisa o perderemos el barco». El segundo hombre, de constitución más fornida, asintió con impaciencia. «Se suponía que el conductor desviaría el tren sin levantar sospechas. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Si no cargamos todo esta noche, Lebedev descubrirá nuestras intenciones». El latir de mi corazón se aceleró. Aquella confirmación me bastó para entender. Ellos eran parte de la conspiración que buscaba apoderarse del cargamento diplomático de Lebedev. Con sumo cuidado, me alejé para no delatar mi presencia. Volví con los policías y les indiqué lo que había escuchado. Con una llamada rápida desde mi teléfono de bolsillo, alerté a las autoridades pertinentes y pedí refuerzos que se dirigieran al puerto. El plan era rodear la zona en silencio y apresar a los malhechores cuando intentaban embarcar el cargamento. Ante la inminente lluvia que amenazaba con volver, nos movimos con prisa hacia los vehículos y condujimos por carreteras secundarias para no levantar sospechas. Al llegar al muelle, la oscuridad de la noche se veía rota por la luz amarillenta de unos viejos faroles. Un carguero con bandera difusa y pintada de forma descuidada descansaba en uno de los muelles más apartados. Su posición, casi oculta tras varios contenedores, indicaba que no querían ser vistos. Observé con detenimiento un grupo de hombres que descargaban cajas con urgencia, mirándose alrededor de vez en cuando. Nos dispersamos para rodearlos con cuidado. Me acerqué lo suficiente para ver que, efectivamente, abrían una de las cajas para comprobar el contenido. Papeles sellados con sellos rojos y emblemas diplomáticos, además de algunos objetos envueltos en paños aterciopelados, posiblemente piezas de valor incalculable. Era evidente que formaban parte de la carga robada del tren. De pronto, uno de los hombres gritó en un idioma extranjero al detectar la presencia policial. El caos estalló. Algunos intentaron escapar corriendo hacia la cubierta del barco, mientras otros se internaron entre los contenedores,
esperando que la oscuridad les brindara refugio. Sin embargo, la policía ya había rodeado la zona. En cuestión de minutos, cada uno de los involucrados en el robo fue reducido y esposado. Entre los capturados identificamos, para nuestra sorpresa, al conductor del tren. Lucía un semblante desencajado, consciente de que lo habían descubierto. Más tarde confesó que había sido sobornado con una fuerte suma de dinero para desviar el tren y detenerlo en el túnel, permitiendo que estos hombres abordaran los vagones, se llevaran el contenido más valioso y huyeran hacia la fábrica abandonada. Ya con los involucrados bajo custodia, la policía aseguró los documentos diplomáticos y demás artículos sustraídos. La noticia se transmitió rápidamente a la estación Victoria y al señor Croft, quien respiró aliviado al ver que el tren y sus pasajeros serían recuperados. Entretanto, el señor Lebedev, que aguardaba ansiosas noticias, se mostró profundamente agradecido por nuestra intervención. Aseguró que los papeles y objetos que debían llegar a la embajada no caerían en las manos equivocadas y que este incidente no detendría sus asuntos diplomáticos. De regreso a la estación Victoria, la atmósfera era muy distinta a la de nuestra partida. El personal caminaba con menos prisa, susurrando acerca de cómo aquel tren había prácticamente desaparecido, para luego ser hallado en circunstancias tan misteriosas. El jefe de estación me recibió con un gesto de alivio y me agradeció repetidamente, mientras los últimos reportes confirmaban que los pasajeros, aunque asustados, estaban sanos y salvos. Cuando me despedí de Croft y del propio Lebedev, sentí el cansancio propio de una larga jornada, pero también la satisfacción de ver un caso tan intrigante resuelto. Ya en el trayecto de vuelta a mi despacho, mi mente repasaba cada giro del caso. La ruta falsa en la sala de control, el paso oscuro como escenario de emboscada, la fábrica que funcionó como base de operaciones y finalmente el carguero del puerto donde pretendían huir con el botín. Era cerca de la medianoche, cuando al fin crucé la puerta de mi estudio. Afuera, la lluvia reanudaba su compás contra los cristales, pero ya no me preocupaba. Con la certeza de que al menos por esa noche no habría más inquietudes, me dispuse a servirme una taza de té caliente, preguntándome si esta vez podría disfrutar de un rato tranquilo, sin que algún nuevo caso apareciera a la vuelta de la esquina.